Bienvenidos a Dominican News Network. La violencia social y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Hay violencia. La violencia social y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Bueno, a nivel de lo que se ve ha aumentado. Muchas gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. 100%. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. No. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Sí. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. La violencia, Y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. yo diría que está más o menos, para mí que no ha aumentado. La violencia, vamos a decir, de tipo delincuencial, como que ha amainado un poco. Ahora hay otro tipo de violencia que se ha visto que ha aumentado. Por ejemplo, esos crímenes que han habido, de haitianos y esas cosas. Gracias. La violencia social y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Claro que sí, claro. Claro que ha aumentado, un 90% ha aumentado. Muchas gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. No te puedo contestar porque soy militar. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Claro, manito. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. ¿En este país? Sí, aquí sí, ha aumentado mucha violencia, sí. Nosotros, dice a usted, aquí en Santo Domingo, hay países que es más peor que Santo Domingo. Hay países, porque nosotros, dijo a usted que está mirando las noticias internacionales, nosotros tenemos como Haití, ese país que violencia mucho ahí, México y otros países más, pero hasta ahora mismo, hasta Estados Unidos, ahora mismo está haciendo la violencia. Es una cosa del mundo ahí, es la palabra de Dios que está cumpliendo de todo. Amén. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Bastante. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. 100% ha aumentado en este país, porque que ahora me meto, uno anda con miedo en la calle con los delincuentes, entonces la policía, en vez de caerle atrás a los delincuentes, los que viven agarrando hombres de trabajo como nosotros, ¿entiendes? Ahí hay unos policías de noche y a toda la hora agarrando los motoristas, donde aquí en la Duarte están los carteristas, están los arrebatadores de cadenas, están los atracadores, y la policía ni siquiera los mira porque supuestamente ellos pagan su peaje. Pero nosotros los motoristas que trabajamos día a día, honradamente, a nosotros nos agarran en cada esquina y tenemos que pagar 500, 600, 1000 pesos para sacar el motor. ¿Es cuando? La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Es que no me gusta hablar por ahí, ¿Ha aumentado por la violencia? No, que no me gusta hablar por ahí. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. No te sé decir. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Claro que sí. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Ahora mismo no ha aumentado mucho, ¿no? No sé decirlo bien porque lo veo que está tranquilo ahora mismo, la violencia y todo. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Pues tú sabes cómo está la cosa, por todos los lados hay diferencia gente que tú sabes que tiene como te digo, una manera que la gente a veces no respeta a uno y hay uno que respeta a otro. Todos los países son diferentes, aquí no son iguales, aquí estamos con Dios, tú sabes, todo el tiempo trabajando con Dios aquí. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Sí. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Claro que ha aumentado, demasiado. Muchas gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. No, pregúntale a eso. ¿Cómo es? La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Ha aumentado, sí. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Yo creo que sí. Claro que sí. Muchas gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Bastante. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Sí. Acá se lo están matando. Gracias.
La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Estamos avanzando, en el gobierno de este presidente estaba avanzada. Leonel presidente. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Oh, de cantidad, por mil, más que antes. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. No, señora. Los robos del PLD se aumentaron. En el gobierno de Danilo sí aumentó todo. Que ahí se hizo de todo. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Claro que sí, más que antes. Gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Ha aumentado, sí, ha aumentado pila. Muchas gracias. La violencia y el crimen organizado ha aumentado en nuestro país. Bueno, yo no sé porque yo no tengo idea. Muchas gracias.